enseñanza de hoy se llama Jesús el hortelano. Jesús el hortelano. Juan 20:11 dice así: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. ¿Sabe qué? Vamos a leer un poquito antes, Juan 20, para que mire qué especial eran los discípulos. Juan 20, versículo desde el 1, ¿sí? El domingo por la mañana, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodeado la piedra de la entrada. Sí, el domingo, el 8º día, Jesús había muerto un par de días antes, y dice así: María Magdalena llegó a la tumba y vio que había rodado la piedra que estaba en la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién era él? Juan. ¿Quién está escribiendo el libro? Juan. Entonces está corriendo Pedro y está corriendo a quien Jesús amaba. Y les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo, Juan, se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Mira qué chistoso. Juan está escribiendo: le gané a Pedro. Si ustedes ponen a dos de sus discípulos a correr, Pedro y Juan, ¿quién gana? Juan. Y Juan dejó eso en la Biblia. Solo me parece súper chistoso. Y dice: se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyándolos ahí, pero no entró. Luego Simón Pedro entró a la tumba. Y sigue diciendo, y llegamos al 11, cuando ya María llega. Pedro y Juan se habían ido. María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Está entablando la conversación con esta persona, pero María todavía no podía ver que era Jesús. Dice: ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. Jesús decide mostrarse como un jardinero. La primera vez que Jesús se muestra después de resucitado, la versión Reina Valera dice que se presenta como un hortelano, ¿sí? Aunque podemos ver que la Biblia lo describe como hortelano, podríamos asegurar, pero no necesariamente Jesús decidió presentarse así, pero María sí lo reconoció como un hortelano. Cualquiera de los dos caminos que tu mente se vaya, hay una verdad: que el Espíritu Santo dejó para todos nosotros la primera impresión de Jesús resucitado, y es como un jardinero. Y quiero hacerte la siguiente pregunta: ¿qué significa para ti y para mí en el liderazgo de la iglesia que Jesús se presente como un jardinero? Primeras impresiones. ¿Se recuerda la primera impresión que tuvo de la persona que le gustaba? ¿Se recuerda la primera impresión que tuvo de su pastor? ¿Se recuerda la primera impresión que tuvo cuando cargó a su hijo por primera vez en los brazos? Las primeras impresiones importan. La primera impresión de mi esposa está acá y me lo han escuchado decir varias veces. La primera impresión que tuve de ella cuando la vi en la universidad, dije: Señor, una esposa así no me caería nada mal. Pero mire cómo fue mi primera impresión. Dije: pero no quiero iniciar la conversación porque se mira chanfle. Para los que no saben qué es chanfle es como mundano, ¿verdad? Que le gusta la fiesta. O sea, eso es chanfle. Entonces mi primera impresión fue así como: uy, creo yo que es chanfle. Pero la primera impresión de ella para mí, cuando me vio a la universidad, es el que se cree. ¿Por qué nadie le puede hablar?
Primeras impresiones importan. Después en el grupo ella ya se arregló, llegó con su pelo bien hecho después del salón, y cuando yo la vi dije, su máquina. Sí tengo que salir con ella a comer. Porque en tu primera impresión querés mostrar tu mejor versión. ¿Sí o no? Por eso vas con el perfume, por eso ese día sí te aseguraste de echarte desodorante, y espero que hoy no sea uno de esos días que no te echaste. Gracias a Dios por el distanciamiento, pero querés verte bien. Querés ponerte, la primera vez que predicas en tu grupo, querés verte bien, querés verte guapo, querés verte finucci. Porque querés mostrar tu mejor versión. ¿Por qué Jesús decidió mostrarse como hortelano? Como jardinero. Podríamos asumir de cierta forma, ¿por qué su mejor versión es la de un jardinero? ¿O no el cuerpo resucitado es una mejor versión que el cuerpo humano que tú y yo tenemos? Hagamos la pregunta de diferente forma. ¿Por qué no se presentó como un rey? ¿Por qué no se presentó como un emperador? ¿Por qué no se presentó como un César? ¿O por qué no se presentó como un pastor? ¿Qué tiene de especial para ti y para mí que se haya presentado como un hortelano? Mira lo que dice Brian Zahnd acerca de esto. La primera persona en encontrarse con Cristo resucitado fue María Magdalena. Ocurrió en un jardín. Al principio, María pensó que Jesús era el jardinero. Un error lógico, o un error profético, o un hermoso error, o quizás no sea error en absoluto. ¿Qué es hortelano? Mira, hortelano en el griego es kepourus. Nadie habla así, pero Dios bendiga el original. Dice, es guardián de un jardín. Tiene el cuidado de un jardín. ¿Quién más en la Biblia tenía el cuidado de un jardín? ¿Quién más era el encargado de un jardín? Por supuesto, Adán. Génesis 2:8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí el hombre que había formado. 2:15, Génesis 2:15, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Jesús, nuestro segundo Adán. Jesús trayendo esperanza, Jesús trayendo vida. Ahora, para resumirte todo esto, tenés que tener dos cosas en mente. El primer Adán tomó lo que tenía vida y le trajo muerte. ¿Sí o no? Tú y yo entramos en esta naturaleza pecaminosa por Adán. El segundo Adán, ¿dónde había muerte, trajo qué? Vida. Esa es la gran diferencia. Es una diferencia simple, pero nos va a ayudar para entender esto. El primer Adán trajo muerte, el segundo Adán trajo vida. Dicho de otra forma, el primer Adán trabajó muerte. ¿Cómo así trabajó muerte? El esfuerzo humano del primer Adán trajo muerte, y del segundo Adán el esfuerzo humano corporal, su cuerpo en la cruz, su sangre dada por nosotros, trajo vida, vida en abundancia, vida eterna. Entonces viene Jesús y redime con su ejemplo esta figura del primer Adán. Pero ¿qué quiere decir todo eso para ti y para mí y nuestro liderazgo? ¿Qué quiere decir que tú y yo tengamos esta misma responsabilidad dada por Dios desde el primer Adán y redimida por Cristo Jesús? Tu liderazgo se trata de cuidar. Tu liderazgo se trata de pastorear. Tu liderazgo se trata de cuidar su huerto. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Yo no sé si usted es bueno con las plantas. Mi abuelita está acá, la Ita Mila, y mi abuelita es una genia con las plantas. Agarra una semilla y al rato estamos llevando una bolsa de huicoy a la casa. ¿Cómo es que se llama ese? Huisquil. Ya vio que soy malo.
Entonces me da una bolsa. Yo soy malo para las plantas. Un día nos regalaron en las oficinas una orquídea hermosa. Sí, estaba así la orquídea y la llevé a mi casa y la puse en la bufetera que está a la par del comedor. Y un día esa orquídea ya no dio nada, o sea, era el palito y la planta, y pasaba y la miraba y es como, esa orquídea ya se murió, ¿verdad? El día siguiente es como, esa orquídea sigue bien muerta. Después de un tiempo de soportarlo, agarré eso y dije, voy a tirar esto. Voy a tirar la orquídea. Cuando la persona que nos ayuda en la casa me dice, no la tire, ¿verdad? Yo puedo hacer que otra vez dé su flor. Va. Y agarró eso y lo sacó. Hizo unas cosas bien extrañas. No tan extraño, no sé qué se imaginó usted, pero para mí es bien extraño. O sea, mire, mi habilidad de hortelano llegó al frijolito que me dieron en kinder, que lo ahogué. O los tréboles que arrancaba, le echaba limón y me los comía. ¿Alguna vez he probado tréboles con limón y sal? Delis. Es en serio. A eso llegaban mis habilidades de hortelano. No es esto, ya no tiene vida, desechémoslo. Es caso perdido. Esto es un caso perdido. ¿Cuántas veces tú y yo vemos algo y abordamos algo y pensamos que es un caso perdido? La tierra, por primera vez entró el pecado, la corrosión, la corrupción del hombre, la maldad, y su destino es muerte. Y podríamos verla como que si fuera un caso perdido. Su naturaleza va a tender a lo que su naturaleza misma está gritando y llamando, que es muerte. Este es un caso perdido. ¿Cómo tú y yo abordamos los casos perdidos? No es que el que está en el ministerio de alabanza, yo creo que ese ya es un caso perdido. Son bromas, Pipi, son bromas. ¿Cómo abordamos los casos perdidos? Cuando tú y yo decimos, no, es que mi matrimonio es un caso perdido. ¿Cómo abordar los casos perdidos en tu alma? No, pastor, créame, he intentado salir varias veces de esta adicción a la pornografía, pero creo que es un caso perdido. No hay esperanza acá. No creo que haya vida. No hay futuro. Desechémoslo, agarra esa orquídea y tírala. Pero ¿cuántos estamos agradecidos que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, resucitó al tercer día, tomó lo que tú y yo consideramos como caso perdido y puso su poder encima de ese caso perdido, y donde no había esperanza, Cristo Jesús vino a traer vida nueva. Su cuerpo fue esta semilla que levantó toda la tierra, levantará la tierra un día, levantará los cuerpos entre los muertos, nos resucitará, y esa es la promesa de nuestro futuro, que hay el reino, que el reino de los cielos está por venir, y tú y yo formamos parte activa de ese reino acá en la tierra. Y donde hay muerte, tú y yo podemos traer vida. Donde hay casos, créeme, no hay ningún país que pueda tener un caso perdido si la iglesia se mantiene firme, peleando en sus convicciones, en sus valores, por la promesa de Jesús cumplida. Ahora, ¿qué quiere decir ese poder de resurrección para tu matrimonio? Si tú en algún momento llegas a decir, no, es que este es un caso perdido, déjame decirte algo. El poder de Cristo Jesús está encima de ese matrimonio y puede rescatar. No importa qué es lo que esté pasando, si con un corazón humilde buscas el rostro de tu Señor, del Mesías, va a haber vida en ese matrimonio. ¿No es ese el poder por el cual tú y yo podemos hacer milagros y levantar a un enfermo y traerle sanidad? Ese es el poder de resurrección en nosotros.
Y lo que significa para nuestro liderazgo es cómo tú y yo abordamos los casos perdidos en nuestro liderazgo. Tu pastor, ¿cómo aborda los casos perdidos? ¿Cómo abordas tú la desesperanza? ¿Cómo abordas tú esos temas que están dentro de lo más profundo de tu interior, que sabes que constantemente seguimos batallando con eso? Dos puntos. Dos puntos para los minutos que me quedan, y si ya me puede acompañar Brandy. Y vamos a terminar adorando al Señor. 2 puntos. ¿Cómo abordamos los casos perdidos? ¿Y qué quiere decir Jesús como hortelano para nuestro liderazgo? Primer punto, las manos de Jesús siguen sucias. Las manos de Jesús siguen sucias. Cuando tú miras a un jardinero, no lo miras con las uñas así sin cutícula. Espero que no sea mala palabra, pero eso es lo que te quitan. No lo miras así, lo miras con lodo entre las uñas, lo miras con barro, lo miras sucio. Las manos siguen sucias. Date cuenta qué hermoso este ejemplo. Jesús, una vez resucitado, ¿dejó de trabajar? No, dicho en las palabras del pastor Otoniel Font, ayer en la noche, una vez Jesús resucitado, se subió a un palacio para ver que todo estuviera en orden y se regresó a su palacio a no tener comunión con su creación. Por supuesto que no. Tal vez tú decís, sí, pero está a la diestra del Señor. Está a la diestra del Señor trabajando por ti y por mí. No leemos que Él intercede por nosotros todavía. Jesús sigue con las manos sucias. Sí, sigue trabajando, sigue esforzándose. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos trabajar esos casos perdidos? Los seguimos trabajando con esfuerzo. Los seguimos abordando con esfuerzo. Seguimos ensuciándonos nuestras manos. Ay, pero qué rico es tolerarlo. Qué rico es soportarlo. Qué rico es que la orquídea esté ahí y uno decir, ay, otra vez, ¿verdad? Ahí está. Y no hacer nada. Y muchas veces creemos que madurez en el liderazgo es la capacidad de soportar por mucho tiempo. Y sí lo entiendo cuando hablamos acerca de paciencia, nuestra capacidad de soportar mucho tiempo, pero no cuando lo estamos hablando de evasión o evadir. Por el amor de Dios, nunca evadas el trabajo que tienes que hacer, sobre todo en tu corazón. ¿A qué le estás dando vuelta? ¿Qué es lo que no quieres ver? Pedro decía, el apóstol Pedro en primera de Pedro 5:1, ruega a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy yo también partícipe de la gloria que será revelada. Mira qué palabras más proféticas. Hay una gloria que va a ser revelada en tu vida. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. La misma actitud que un hortelano que cuida de las plantas es un pastor cuidando de su rebaño, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿sabes qué estaba diciendo Pedro? Ay, esa es tu forma, nuestra forma de liderar. ¿Cómo se va a ver cuando tengamos al príncipe de los pastores enfrente? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora, esta palabra apacentar, Pedro la utiliza a la iglesia, la misma palabra que Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Cuando le pregunta, Pedro, ¿de verdad me amas? Ahora, apacentar es enseñorearse, gobernar, aplicar fuerza. Entonces pareciera que Pedro en algún momento se está contradiciendo, porque dicen, no lo hagan por fuerza, pero apacienten.
¿cómo así? Te está diciendo, aplica fuerza, aplica tu esfuerzo. ¿Sabe cómo lo miro yo? Mi hijo ahorita, no pudimos estar en la mañana porque le agarró una infección intestinal, el cuchi. Creo yo que ya está dormido todavía, ¿no? Ya. Ayer estuvo aguado todo el día, solo quería dormir. Uno le empieza a preguntar al doctor qué podemos hacer. Nos recomendó una medicina. Cuando uno le da de comer a su hijo, o uno le da medicina a su hijo y no quiere, ¿qué es lo que uno hace? Aplica cierta fuerza, ¿sí o no? Pero no es una fuerza en donde tú te estás enseñoreando de tu hijo, o tú estás gobernando sobre tu hijo. Es una fuerza aplicada, un esfuerzo por el bienestar de tu hijo, que nace del amor. Un hortelano tiene este esfuerzo. Sí, tengo que abordar el tema, tengo que dedicarme a este tema, tengo que trabajarlo. Es un proceso, pero es un proceso que trae vida. Por eso Pedro decía, apacienta las ovejas. Primer punto, las manos de Jesús siguen sucias. Y segundo punto, y con esto quiero terminar, las manos de Jesús siguen tiernas. Las manos de Jesús siguen tiernas. Date cuenta, Juan 20:11, cuando al fin se reconoce Jesús, cuando es visto, cuando se refleja su gloria, cuando María lo pudo reconocer, dice, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, ya habían conversado, pero en este momento reaccionó, en este momento se dio cuenta. María, volviéndose ella, dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Ahora, acá sí, déjeme asumir algo. No puedo garantizar que sea verdad, pero mira qué especial que la primera vez que Jesús fue reconocido, una vez resucitado, no fue por su apariencia, fue por su voz. Y es lo importante, que tú aprendas a escuchar a Jesús. Su voz te va a guiar donde tus ojos no te pueden guiar. Es la voz la que provocó que fuera reconocido Jesús, pero solo con el nombre María y con la respuesta Raboni. Y esto es lo que yo quiero asumir, que era una forma muy tierna de decirse entre ellos. Las personas que más ama usted no las llama por nombre propio, al menos que se esté peleando. José Juan Luna Díaz o Gloria Melisa Díaz Soto. Solo quería decir que se llamaba Gloria. No, le tenés su nombre. Mire, esto va a ser broma, sí, lo que voy a decir es broma. Si un día me muero y le aparezco a mi hijo, le voy a decir Kuchiruminsky. Y cuando le diga Kuchiruminsky, lo más seguro es que se asuste y salgan sustancias que no queremos hablar en esta prédica. Cuando se asuste, pero me va a reconocer por la forma tierna de llamarnos, como yo a Melissa, Chini, Mosi. Es esa forma tierna, las manos tiernas de Jesús, como algunos que están acá, el Brandy, el Fifi, al Gaby, al Chesito, al Chino, al Pipi. La forma Anandolix, a Catbis, a Diego, la forma tierna de un hortelano con sus plantas, de un pastor con sus ovejas. Quisiera extenderme en esto, pero es la forma profética en la que un hortelano trabaja. Es la forma profética en la que un pastor trabaja.
donde tú tomas lo que parecía que era un caso perdido y decís: no te preocupes, vamos a seguir trabajando en esta área, vamos a seguir construyendo tu vida, vamos a seguir construyendo tu corazón, porque este es el espíritu de Jesús. Una vez resucitado, Jesús no vino a desechar su tierra, Jesús vino a restaurar su tierra. Jesús vino a ensuciarse las manos una vez más y a decir: esta tierra será mía, un día yo regresaré por mi iglesia pura, sin mancha. Y Él sigue trabajando con nosotros, con manos llenas de esfuerzo, pero con manos tiernas. Él no desechó tu vida cuando eras un caos, Él no desechó tu vida cuando estabas en oscuridad. Y déjame decirte esta buena noticia: Él no desechó tu vida aún ahorita, aunque sigamos batallando, porque su espíritu es un espíritu que sale en defensa por ti y por mí. Sigue defendiéndonos, sigue trabajando, sigue declarando que lo mejor está por venir para tu liderazgo, lo mejor está venir para tu iglesia, lo mejor está por venir para tu alma, lo mejor está por venir para Guatemala. Juntos en Ensancha creamos que lo mejor está por venir para Latinoamérica, para este continente. Tú y yo somos la iglesia de Cristo, la esperanza en la tierra, la vida nueva, la promesa de resurrección, Cristo Jesús en la tierra. Me emociono mucho. Con estas dos cosas quiero terminar. Y perdón si estoy muy emocionado. Que tus manos sean el reflejo de las manos sucias y tiernas de Jesús. Y que nuestro liderazgo mantenga unas manos sucias y unas manos tiernas. ¿Qué ha hecho pandemia? A nivel personal, ¿qué ha hecho pandemia a nivel personal? ¿Me puedo ser honesto en este cuarto y con los que están viendo en pantallas? Ha sacado una versión mía espantosa. Espantosa en cierta dinámica de hacer cosas en la casa o comportarme. Lo que ha llevado ciertas pláticas fuertes con mi esposa, que está acá enfrente. Y cosas que sé que tengo que cambiar, cosas que debo de cambiar. El problema es que la conversación no se quedó como en una vez, sino que volvió a salir. ¿Por qué le digo esto? Porque puedo ver en mi esposa manos tiernas, pacientes en mi vida. Y sé que las manos pacientes y tiernas de mi esposa son un reflejo de Cristo Jesús en su vida. Porque Jesús no desecha, Jesús sigue trabajando. Puedo ser un poco más honesto a nivel amplio, global. Y le voy a expresar mi frustración más grande con la iglesia. Las veces que he querido tirar la toalla y decir: ¿será? Es por mi temperamento, es muy personal y no lo generalice, por el amor de Dios. Cuando salen, me duele mucho cuando salen noticias o mensajes, cuando sale algo el cual la iglesia le falló a la sociedad o a la comunidad, porque fallamos como humanos. Es nuestra naturaleza. Donde esté el humano involucrado, necesitamos de Cristo, porque somos imperfectos. Y cuando veo eso me frustra y digo: ay, Señor, o sea, Pablo abordaba los mismos temas que seguimos abordando el día de hoy. Por el amor de Dios, ¿qué onda? ¿Por qué querés que trabaje en algo que pareciera un caso perdido? ¿Por qué querés que tome una orquídea
y le saque flor otra vez, pero no sé si me estoy explicando. Pero mira qué tan tierna fue la voz del Señor. Y mira el versículo que me llevó, Colosenses 2, versículo 12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Y empieza a hablar de toda esta vida nueva que tú y yo tenemos a causa de la resurrección y por medio de la resurrección. Y Colosenses 3, versículo 12 dice así: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Déjame leerlo otra vez y déjame declararlo sobre tus manos. Yo declaro que tus manos van a ser vestidas de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofende. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonarse los unos a los otros. Iglesia, seguimos trabajando con ternura, con bondad, con paciencia, con compasión, porque la esperanza de Cristo Jesús está en nosotros. Ponte de pie. Quiero leerte este último fragmento de pie, que podamos adorar. J.K. Chesterton dice así: al tercer día, los amigos de Cristo que vinieron al lugar al amanecer encontraron la tumba vacía y la piedra removida. De diversas formas se dieron cuenta de la nueva maravilla: el mundo había muerto en la noche. El mundo había muerto en la noche. Lo que estaban viendo era el primer día de la nueva creación, con un cielo nuevo y una tierra nueva, y con la apariencia de un jardinero. Dios volvió a caminar por el jardín, no al fresco de la tarde, sino al atardecer. Cuando hablamos de futuro, es un futuro glorioso. Cristo redimiendo su tierra, resucitando a los muertos. Pero tú y yo podemos vivir esa vida ahorita. Eso quiere decir que tú eres en el presente una muestra de la gloria futura. Te lo voy a decir otra vez: tú eres en el presente una muestra de la gloria futura. Que tus manos sigan estando sucias y que tus manos sigan siendo tiernas. Dale fuerte ese aplauso al Señor.